Bien, métodos anticonceptivos. Mujer de 43 años con antecedente de un parto normal, tiene nueva pareja. Tiene una presión de 140/90, hipertensión, un régimen catamenial normal, tiene un sangrado abundante durante los primeros días, bien, hipermenorrea o menorragia, que la ha llevado a la anemia moderada. Fumadora ocasional y un índice de masa corporal 30, paciente es obesa, ¿no? Obesidad tipo 1. Tiene hipercolesterolemia, el Papa Nicolau y la eco transvaginal están normales. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la más adecuada? Nosotros sabemos que en pacientes hipertensas fumadoras y con riesgo de evento cardíaco o cerebrovascular no se debe dar anticonceptivos orales combinados. Por lo tanto, por estos datos que tengo acá subrayados, yo no le daría a mi paciente un tratamiento hormonal combinado. Bien. Acá tengo otra alternativa, DIU más levonorgestrel. Sabemos que los dispositivos intrauterinos, ¿sí?, producen una reacción inflamatoria aséptica, ¿no?, intrauterino a nivel endometrial, lo cual va a formar un ambiente que va a dificultar la implantación de blastocitos. Así se produciera, ¿no?, la fecundación. Esta reacción inflamatoria aséptica a nivel endometrial no va a favorecer la implantación del producto. El DIU, cuando se asocia a un progestágeno, como el caso de levonorgestrel, que es un progestágeno de segunda generación, le da una ventaja que disminuye el sangrado, disminuye las menorragias. Por lo tanto, en pacientes que tienen problemas de menorragias, es ideal el DIU con el levonorgestrel, ya que la progesterona va a adelgazar el endometrio. Por lo tanto, va a disminuir el sangrado, y que justamente en este caso es lo que a la paciente, este sangrado abundante, la ha llevado a la anemia. Por lo tanto, es una alternativa que yo debo considerar. La té de cobre también podría ser, pero no me va a ayudar con el sangrado porque es solamente té de cobre. Preferiría darle con levonorgestrel porque la progesterona me atrofia el endometrio. Preservativo es un método válido, pero no me va a solucionar muchos de los problemas que tiene esta paciente. Y los anticonceptivos de depósito, básicamente los que contienen progesterona solo, más son útiles en pacientes que están dando de lactar, ¿no? Que en esta paciente, en el cual necesito un método eficaz y un método que me solucione uno de los problemas que tiene, que es el sangrado vaginal, que por algo me ponen acá sangrado uterino abundante, y todas las características que me evitan darle un anticonceptivo oral combinado. Por lo tanto, la alternativa aquí es DIU más levonorgestrel. Mujer de 25 años con 2 hijos, de parto normal, sexualmente activa, dato importante, presenta dolor pélvico crónico. O sea, puedo pensar en una EPI. FURA hace 2 semanas, por lo tanto, poco probable que esté embarazada. PAP negativo. Ecografía transvaginal, tiene un útero normal y tiene un engrosamiento de ambas trompas. El engrosamiento de ambas trompas a la ecografía transvaginal es un signo sugerente también de EPI, ¿sí? Entonces aquí puede estar entre una mujer joven de 25 años con EPI, que ya ha tenido 2 hijos de parto normal y es sexualmente activa. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas, cuál es el método anticonceptivo más seguro? Hay preguntas en las cuales yo tengo que comenzar a veces viendo las claves para ver cuál de ellos es el que más se acerca como posible respuesta. Por ejemplo, DIU en pacientes con EPI no está indicado. Pacientes que tienen síntomas característicos de la EPI no son usuarias para un DIU, ya que podría acentuar o agravar la enfermedad inflamatoria pélvica. Por lo tanto, el DIU, la clave B, yo anularía. Los métodos naturales lo borro porque no son métodos seguros, y aquí me hablan de un método seguro. Sabemos que los métodos más eficaces
como primero están los métodos quirúrgicos, como la ligadura de trompa y la vasectomía, están al mismo nivel que los métodos hormonales. Segundo, tenemos los dispositivos intrauterinos, ¿no? Y tercero, recién tenemos los métodos de barrera. Por lo tanto, yo tacho estas alternativas. Bloqueo de trompa bilateral me agravaría la inflamación que hay en las trompas, ¿no? Al bloquearlas me podría agravar el cuadro. Por lo tanto, acá la alternativa serían los anticonceptivos orales combinados, que a su vez se ha demostrado que los anticonceptivos orales combinados disminuyen la severidad del EPI. Hay estudios en los cuales se evidencia que disminuyen la gravedad de una enfermedad inflamatoria pélvica pacientes usuarios con anticonceptivos orales combinados. Inclusive el componente progestágeno del ACO, del anticonceptivo combinado, espesa el moco, lo cual evita también el ascenso de bacterias que pueden producir mayor inflamación de la pelvis. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se debe indicar paciente que acude posagresión? Entonces, aquí lo primero, paciente que ha sido violada, método poscoital, o el famoso método de emergencia, o también conocido como pastilla del día siguiente. Ahí tenemos, por ejemplo, el método Yuspe, que consiste en 2 tabletas de etinil-estradiol de 50 microgramos y de levonorgestrel de 200 microgramos. 2 tabletas de ambos cada 12 horas dentro de las 72 horas postcoito. Este es el famoso método de Yuspe, ¿no? O técnica de la macrodosis, porque son macrodosis de anticonceptivos orales combinados, etinil-estradiol de 50 y levonorgestrel de 20. 2 tabletas y luego repito la dosis después de 12 horas. Obviamente todo dentro de las 72 horas postcoito. Mientras más cerca yo hago este método de rescate o método de emergencia, la eficacia es mayor, ¿no? Básicamente disminuye primer día, segundo día, tercer día, ¿no? 72 horas. Dentro del primer día postcoital, eficacia del 90%, va disminuyendo 70%, llegando al tercer día a una eficacia del 60-50%. Mecanismo de acción, básicamente inhibe la ovulación, que es el mecanismo de acción de los anticonceptivos orales combinados, que espesa el moco, lo cual no favorece la migración del espermatozoide, disminuye la motilidad tubárica, por lo tanto también disminuye la progresión del óvulo para encontrarse con el espermatozoide, pero su mecanismo de acción más importante de estos sacos, al igual que el método de rescate, es porque inhibe la ovulación. Este es el método más importante, el mecanismo de acción. Ahora, de los anticonceptivos orales combinados, ¿de quién depende la eficacia del anticonceptivo oral combinado? Depende básicamente de la progesterona, que es el antigonadotrófico de elección. La progesterona es el que me da la eficacia del método anticonceptivo, ¿sí? Entonces, en este caso es el levonorgestrel, ¿no? Altas dosis de progesterona dentro de las 72 horas me va a inhibir la ovulación, o si la ovulación ya se dio, lo que me va a hacer el levonorgestrel básicamente son 2 mecanismos. Uno, espesamiento del moco, por lo tanto dificultad para la migración espermática, y otro, disminuye la motilidad tubárica. Y hay otro tercer método, que es la atrofia endometrial. Por lo tanto, se va a producir un endometrio no favorable para la implantación del producto. Por lo tanto, estos son los 3 métodos adicionales a la inhibición de la ovulación que va a tener el levonorgestrel, ¿no? Como método de rescate.
La conducta a seguir a una paciente gestante de primer trimestre con DIU. Bien, si una mujer tenía un DIU y sale embarazada, lo primero que hay que hacer es ecografía para valorar la colocación, ¿no? Cómo está el DIU, si se encuentra intraútero o no. Y si el hilo es visible, que tendría que serlo, se tiene que intentar el retiro del DIU. ¿Sí? Si el hilo, la cola del DIU no es visible, no está indicado intentar retirarlo con métodos instrumentales o invasivos, ¿no? La probabilidad de un aborto en una paciente, una gestante con DIU, es aproximadamente del 50%. No se ha reportado malformaciones, pero sí el riesgo de aborto es cercano al 50%. Esta es una pregunta clásica. Se dice que el tiempo de duración es aproximadamente entre 10 a 12 años. Eso lo van a encontrar en cualquier literatura. Pero en la mayoría de literaturas, inclusive, ¿no?, las fábricas que producen este tipo de métodos de instrumental anticonceptivo colocan dentro del informe técnico que la eficacia anticonceptiva está al máximo durante los primeros 10 años, indicando el retiro después del 10º año, ¿no? Básicamente es el tiempo que se debería tener el DIU para posteriormente retirarlo, ¿no? Recuerden, produce inflamación aséptica endometrial. El componente de cobre también tiene una acción espermicida. Pero si yo quiero disminuir el sangrado, ya que la paciente puede tener ciclos de menorragia, le tendría que agregar DIU más levonorgestrel. Inclusive en hiperplasias endometriales, está indicado el DIU con progestágeno, ¿no?, con levonorgestrel. El uso de la anticoncepción oral combinada, un beneficio reconocido es reducción del cáncer de ovario. Bien, los anticonceptivos orales combinados disminuyen los síntomas de enfermedad inflamatoria pélvica, es cierto. Esto es un dato que actualmente se conoce, ¿no? Miren esta pregunta de dónde es, pero un dato que está demostrado ya de manera más contundente es que me reduce el cáncer de ovario. Porque recuerden, una de las teorías de la producción del cáncer de ovario es la ovulación incesante, ¿no?, o constante. Por lo tanto, mientras menos ovulación tenga la paciente, menos probabilidad de cáncer de ovario. Por lo tanto, los anticonceptivos orales combinados, ¿qué es lo que me hacen? Producen cuadros de anovulación. Por lo tanto, sería un factor protector para el cáncer de ovario. ¿Sí? Reducción de los miomas uterinos, no tiene nada que ver con los miomas. Y menor frecuencia de la mama, no. Al contrario, a nivel de la mama incrementan el riesgo de cáncer de mama. A nivel de endometrio, disminuye la frecuencia de cáncer de endometrio, ¿no?, siempre y cuando sea anticonceptivo oral combinado, ¿no? O sea, que tenga también progesterona, porque es la progesterona lo que le va a dar el factor protector. Aumenta el riesgo de cáncer de cervix. ¿Sí? Básicamente eso es. Y disminuye la patología benigna de mama. Muy bien. Para una mujer de 38 años fumadora crónica, con hipermenorrea, presencia de varices en miembros inferiores, o sea, alto riesgo de un accidente cerebrovascular o un evento cardíaco, el método menos indicado obviamente serían los anticonceptivos orales combinados, como le dije, que están contraindicados en este tipo de pacientes con alto riesgo de problemas cardiovasculares, pacientes con trombosis venosa profunda, ¿no? Vamos a ver las contraindicaciones absolutas. Trombosis venosa profunda, pacientes con antecedentes cardíacos, con antecedentes de accidente cerebrovascular, pacientes con hepatopatía activa,
¿sí? O pacientes que van a ser sometidas a cirugías mayores y van a tener una estancia posoperatoria prolongada. Muy bien, mujer de 20 años de edad, último parto por cesárea hace 3 meses, está lactando actualmente. ¿Cuál es el método ideal? En las pacientes que están dando de lactar, lo ideal es darle progesterona solamente. Los estrógenos no están indicados como método anticonceptivo en mujeres que dan de lactar. Uno, porque el estrógeno puede cortar la lactancia, o puede haber pase de estrógeno, ¿no?, por la vía de la leche hacia el lactante y producir sangrados vaginales, ¿no?, o algún tipo de alteración por el incremento de los estrógenos en los bebés. Pero básicamente es porque los estrógenos pueden inhibir la lactancia. Por lo tanto, en mujeres que están dando de lactar, idealmente solamente un anticonceptivo de progesterona. ¿Cuál es el método anticonceptivo que se asocia a enfermedad inflamatoria pélvica por actinomicosis? Es el DIU. DIU está asociado a la actinomicosis israelí, ¿no?, el cual sabemos que se encuentra, ¿no?, normalmente, y cuando hay ruptura de una membrana mucosa protectora se puede producir la infección por la actinomicosis israelí. Y en el DIU, como hay también una suerte de perforación de la mucosa, puede producirse, ¿no?, la proliferación de este actinomicosis israelí, lo cual tiene una característica de formar microabscesos, lesiones ulceradas, necróticas, y muchas veces de difícil manejo, ¿no? Tratamiento de elección, penicilina, o en cuadros más severos la histerectomía es una indicación en pacientes con EPI por DIU, por actinomicosis israelí. ¿Cuál es la contraindicación absoluta? La trombosis venosa profunda es una contraindicación absoluta de los anticonceptivos orales combinados, ¿no? La hipertensión arterial mal controlada también sería, pero acá no me dan ese dato, ¿no? Solamente me dicen hipertensión arterial. Diabetes mellitus con vasculopatía también. O sea que tiene alteraciones vasculares, trombóticas, también es una contraindicación. Cirugía electiva mayor que va a requerir tiempo hospitalario, o el paciente va a estar postrado en cama por muchos días, con alto riesgo de trombosis, también está contraindicado anticonceptivo oral combinado, ¿no? Bien, pero aquí básicamente la alternativa que nos queda más claro es la trombosis venosa profunda. Mujer de 28 años sufre robo y violación al salir del trabajo. Antecedente de FUR hace 13 días, está justamente ovulando porque tiene un régimen catamenial de 13 en 28 días. Entonces la indicación para evitar el embarazo no deseado es la anticoncepción poscoital, que puede ser con levonorgestrel o puede ser con el método de Yuspe. Mujer de 26 años acude a consulta por alteración del ciclo menstrual, FUR hace 2 meses, 1 a 2 días de sangrado cada 35 días, usuaria de anticonceptivos de depósito desde hace 2 años. El examen ginecológico es normal, la prolactina está normal, pero miren, tiene el TSH elevado. ¿Cuál es el diagnóstico? Bien, paciente con alteraciones del ciclo menstrual, FUR hace 2 meses, no ve menstruación hace 2 meses, es usuaria de un anticonceptivo oral de depósito. Bien, aquí yo veo que hay una alteración, ¿no?, de los valores de la TSH. Aquí el diagnóstico, para hablar de menorrea, tiene que ser básicamente 3 meses, ¿no? 3 ciclos sin ver menstruación. Entonces, aquí lo que yo veo es que esta paciente solamente tiene 2 meses, aparentemente no ve menstruación, su régimen catamenial está relativamente normal. Los anticonceptivos de depósito desde hace 2 años, estos anticonceptivos de depósito le podrían estar produciendo también esta pérdida de la menstruación. La prolactina está normal, pero la TSH está elevada, ¿no? Por lo tanto, puede ser esta la causa, ¿no? Elevación de la TSH podría ser una causa que me esté produciendo, ¿no?, la pérdida
pérdida del ciclo menstrual. Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo me pueden producir amenorrea, ¿no? Obviamente que acá en esta pregunta me dan 2 meses con un objetivo de repente de confundirme, ¿no? Porque todavía, siendo estrictos, tendría que ser 3 ciclos, ¿no? Sin ver menstruación, o 5 meses intercalados. Por lo tanto, aquí la alternativa sería, bueno, acá sería hipotiroidismo, ¿no? Había un error, que sí es una causa frecuente de ciclos menstruales, ¿no? En las cuales no se ve sangrado. Recién casada, tiene actividad sexual frecuente y presenta infecciones urinarias a repetición. ¿Cuál es la mejor recomendación? Hay un tipo de ITU que se llama ITU de luna de miel, ¿no? O infección urinaria postcoital, que básicamente no se debe a que en el acto sexual el hombre le pase las bacterias a la mujer, sino que bacterias, este es el introito vaginal, póngase que este es el ano. Saben que las mujeres, por la cercanía, ¿no? del ano a la uretra, es más frecuente la citus, ¿sí? Entonces, cuando se produce una relación sexual, una fricción, una penetración, ¿no? en la mujer, lo que se establece para tratar de explicar estas citus postcoitales es que las bacterias que ya están colonizando estas áreas cercanas, ¿no? acá de la uretra, al momento de la penetración, favorecería la introducción de estas bacterias que ya están colonizando acá la vagina, ¿no? la zona periuretral, y que con la fricción se produciría el ingreso de estas bacterias y se produciría la citus. O sea, porque se ha visto que tanto pacientes que usan preservativo como los que no usan puede producir también estas itus postcoitales o itus a repetición, ¿no? Por lo tanto, dentro de las recomendaciones para evitar estas infecciones urinarias postcoitales es tomar líquidos, ¿no? una buena limpieza genital, pero básicamente lo que ha demostrado mayor eficacia es la antibiótico-terapia profiláctica en pacientes con antecedentes de ITU postcoital, que es aquella ITU que se produce dentro de las 24 horas del coito y que ha tenido más de 3 coitos en un año. Con eso hacemos un diagnóstico de ITU de luna de miel, o también llamado ITU postcoital, y dentro de los tratamientos profilácticos está tomar agua, lavado de genitales, no el uso de preservativo, porque no es el hombre que le pasa las bacterias, sino las bacterias que están colonizando acá son introducidos durante la fricción, pero el manejo que ha demostrado mayor eficacia es indicar ciprofloxacino, que puede ser no solamente con ciprofloxacino, sino también con trimetrofin sulfametoxazol o con nitrofurantoína. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos posee las siguientes características? Que es disponible, gratuito, duración del efecto poco fiable y mayor probabilidad de embarazo, y disminuye el riesgo de cáncer de seno. Obviamente la lactancia materna exclusiva, porque ustedes saben que durante la lactancia materna exclusiva, durante la succión del bebito al pezón de la madre, hay un incremento de la prolactina, y esta prolactina disminuye la secreción de la GnRH. Pero obviamente este bloqueo de la GnRH es inconstante, por lo tanto no es un método anticonceptivo constante y de alta eficacia. Y sí se ha demostrado que las mujeres que dan de lactar tienen menor riesgo de cáncer de mama comparado con las pacientes que no dan de lactar. ¿Qué tipo de anticonceptivo produce con más frecuencia metrorragia irregular como efecto adverso? En general, todo método anticonceptivo que tenga menos cantidad de estrógeno, o todo anticonceptivo que tenga netamente progestágeno. Y en este caso, de estos métodos, el que produce mayor cantidad de sangrado, inclusive hasta en el 10% de los casos que las pacientes han tenido que retirarse de este método anticonceptivo por los sangrados intermenstruales, son los implantes. Y dentro de estos implantes tenemos el Nexplanon, ¿no? El Nexplanon, que es el etonorgestrel, que es el que produce mayores metrorragias. El recambio de este etonorgestrel es
3 años. El otro es el Gadel, que contiene levonorgestrel. Y el recambio de este es a los 5 años. Este es el que antiguamente era Implanon y este es el Norplant. Bien, entonces aquí la alternativa es el implante.